Ya estamos en familia. En tu primer miércolitos, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo te sientes? Muy afortunado O sea, de aparte de estar cómo te aquí. sientes hoy, ¿cómo te sientes por estar en el miércolitos? Muy afortunado de Sí. ya tener mi primer miércolitos oficial. Qué bueno, qué emoción. ¿Nunca habías tenido un miércolitos antes? Eso sí, yo lo sabía, obviamente. Sí, no, hasta que te conocí. Qué bonito. Bueno, hoy estamos con Esteban Salazar y para los que no lo conocen, que seguramente varias personas ya lo conocen, pero yo te quiero presentar. Mi presentación también obviamente está un poco sesgada porque soy tu esposa, Ok, pero vamos a ser objetivas. perfecto. Esteban Salazar es una persona muy creativa y digo muy creativa por todas las cosas que hace, o sea, tanto en su vida laboral como en el día a día, desde la forma en la que resuelve problemas, que eso también es una habilidad de ser una persona creativa. Esteban tiene un proyecto musical, él como solista que se llama Esteban Salazar, como su nombre. Él es compositor, productor, voz, guitarra, todo. Bueno, no todo, luego tiene amigos con los que graba y demás que luego ya platicaremos de eso. Además también es escritor de crónicas, cuentos. Pueden leer sus textos en una página que tenemos que se llama Textos Canino, que ahí ha subido algunos, también en su página. También pinta. Aquí tenemos atrás, si están viendo video, tenemos uno de sus cuadros de su última exposición de Son historias de otras personas. Y, ¿qué más? La galería, el almacén y muchas cosas más que ahorita iremos platicando. Bienvenido a tu Muchas gracias. miércolitos. Estás Muchas en tu gracias. espacio. Si quieres llorar, reír, gritar, adelante. Espero no perder la compostura aquí. No, gracias por la introducción. Creo que, digo, tú eres la persona que más me conoce, entonces puedes saber de mis actividades públicas, profesionales, mis actividades em, en privado, profesionales, mis procesos creativos, pues tú eres la principal testigo de ellos. Pero muchas gracias por invitarme y a la gente que te escucha, gracias por estar escuchando esto también. Yo soy uno de esos fans de quien le toca el miércolitos, pero gracias por Gracias, qué platicar. emoción. Pues empecemos. Yo sé, digo porque te conozco, que desde siempre te ha interesado la música y desde siempre te ha interesado esta parte artística de expresión, de comunicar, de la pose también, no la pose en el mal sentido, sino de, pues no le tienes, no te impone una cámara, no le tienes miedo a una cámara, no, claramente no le tienes miedo de cantar enfrente de muchas personas, cosa que hay personas que les das un micrófono y de que paralizados. Pero desde niño siempre tuviste este sueño de ser músico o se fue como desarrollando por las situaciones que fuiste viviendo a lo largo de tu vida como hasta el día de hoy. Pues sí, o sea, desde muy chico me interesó, primero me interesó el teatro cuando era muy chico, era un niño que veía mucha televisión, al grado de que me tenían que castigar. O sea, yo llegaba de la escuela y lo primero que quería hacer era sentarme frente a la televisión y ver, ya ni me acuerdo qué pasaba a esa hora. Em, y me llamaba mucho la atención ese performance de los actores, esa interpretación, la actuación. Entonces, lo primero que intenté fue pues, ser actor, ¿no? O sea, de una forma muy ingenua y básica en clases de teatro en la escuela, creo que a los, no sé, 6 años quizás. O sea, súper chiquito. 6, 7 años por ahí. Y ya luego pues tomé clases de música, un tiempo en un tiempo en el que empezaba pues, ya a ver programas como canales como MTV, ¿no? Y VH1. Y me empezaba a llamar la atención los videoclips, que en ese momento los videoclips eran eh, producciones multimillonarias, ¿no? De millones de dólares. Pues obviamente ahí se veía y te apantallaba muchísimo
cómo se veían los artistas y las bandas cuando salían tocando sobre todo. Entonces ahí me llamó mucho la atención y a la par un primo estaba tocando la batería y luego otro primo tocaba la guitarra, casi de la misma edad. Y otros amigos estaban empezando a tocar guitarra porque unos tenían unos hermanos más grandes, ¿no? Y, y, y se empezaron a hacer como estas banditas de primaria, ¿no? Y en ese momento un primo me muestra a las primeras dos bandas que yo reconocí como un ejemplo, que fueron los Arctic Monkeys y Blink 182, como por ahí del 2003, creo. Y dije, no, pues yo quiero ser eso, ¿no? Se ve cool ser músico y tener colgada una guitarra. En ese momento yo no sabía que era un bajo, además, ¿no? Tener colgada una Tener guitarra. colgada una guitarra y estar cantando y se me hizo Sí, bastante sí. interesante. Primero intenté tocar batería, mis papás no No, pobres de accedieron, tus papás, no, no. no accedieron a esa negociación. Estuve en clases, muy pocas clases. Luego la guitarra no me llamó tanto la atención y luego entré al bajo. Em, Descubrí el bajo y, y me dije, no, pues quiero esto. Y luego a partir de eso, que ya empecé como esta rutina de clases y juntarme los fines de semana creo que los viernes, ¿no? Después de la escuela en casa de alguien y nos daban ahí como un cuarto los papás para que estés tocando, pues ahí luego me empezó a gustar eso. Pero yo puedo saber que desde los 10 años dije quiero dedicarme a la música. O sea, dije quiero ser eso. O sea, que se ve ahí. O sea, quiero llegar a eso. Y ha sido así durante los últimos 20 años. Y desde los 10 como que empezaste a trabajar en lograr eso. Digo, a lo mejor cuando estamos más niños como que no tenemos la conciencia de lo que estamos haciendo nos está llevando hacia nuestra meta, ¿no? Pero a lo mejor tienes en tu cabeza súper claro a lo que tú quieres aspirar. Pero como esa aspiración o ese lugar que tú veías que toda nuestra generación creció con MTV, VH1, hasta Telehit, la verdad. Telehit, se me olvidó Telehit. También Telehit. Y veíamos a estos músicos, sobre todo del rock, corrígeme, tú sabes más de música que yo, pero siento que en la parte del rock había más esta imagen como de el músico famoso, que entonces el éxito o a lo que aspirar como éxito era ser alguien muy famoso, alguien que llena los conciertos con miles y miles de personas. A lo largo de tu tiempo como músico, porque yo entiendo que también de que tocabas en los 15 años en Mérida y siempre has tenido bandas y siempre has como buscado esta parte de seguir tu carrera como músico, hasta hoy que tienes tu proyecto y seguirá. ¿Cómo ha evolucionado el medir tu éxito, entre comillas? Como a lo mejor de chiquito tú veías, no sé, a Alex Turner de Arctic Monkeys y decías, ah, yo quiero ser él de chiquito, como lo que Alex Turner vende como un músico. Pero a lo mejor hoy, tú ya desde otro lugar, no es que a lo mejor quieras ser una persona, sino tú ya tienes más claro que el éxito de tu expresión musical va por otro lugar. Sí. O sea, primero, o sea, me acuerdo estar sentado en mi cama desde antes de que tenga mi bajo y entre clases de bajo. Yo ya había pensado y me había preocupado en qué bandas iba a tener. O sea, yo ya había pensado más allá. Yo decía, no, pues está mi primo Mau, que toca la guitarra y tiene un amigo que toca la batería, entonces ahí seguro vamos a hacer una banda. Pero está mi primo Alberto que está tocando la batería con mis amigos que tocan la guitarra, entonces ahí tengo otra banda. Entonces yo ya había pensado en más allá antes de que llegue el bajo a mis manos, ¿no? Antes de tomar las clases y aprender a tocarlo. De esas tres bandas que pensé, hice dos, eso sí. Em, entonces para mí siempre fue como ir avanzando, ir realizando las cosas. Bueno, o sea, ¿qué necesito para llegar a eso que vi en la televisión? Pues tener una banda. Entonces sí, me integraba o hacía una banda, ¿no? Y ha sido así, o sea, el camino de la música, del rock sobre todo, pues es un camino de muchas bandas, de muchos amigos, de conocer gente a través de la música, e ir avanzando. Hay gente que pues llega un momento donde se decide no continuar con la música y dedicarse a otra profesión que le apasiona más o que le da mayor seguridad. Em,
Pero el éxito de la música es muy subjetivo. O sea, porque una cosa es ser un músico que se siente bien con lo que está haciendo, con su trabajo, que está con lo que está componiendo, con lo que está creando, sin ser meramente público, ¿no? O sin ser él la cara de ese proyecto. Y otra cosa es ser esta figura pública musical, ¿no? Que es como se le conoce como artista, ¿no? Ah, es que él es artista, pero no, luego su intérprete, que bueno, también es artista, tiene una gran voz, ¿no? Pero em, ser una figura pública musical es, es distinto a solo a ser músico nada más, ¿no? Sí. Hay músicos que tienen muchísimo más talento que otras figuras públicas, pero no le quitan valor a los músicos ni a la capacidad. O sea, el talento no se mide de acuerdo a, a tu éxito popular, ¿no? Es más que nada como tú lo vas llevando, como tú te sientas bien, que estés contento con lo que estás haciendo, que sientas que hay una evolución. A mí me gusta como tratar de evolucionar y encontrar fórmulas nuevas dentro de mis gustos y mis em, sí, géneros también, ¿no? Sí. Entonces creo que pues termina siendo como algo subjetivo ese éxito musical, em, pero creo que no está basado en lo que la gente opine de ti. Ahora, si lo vemos si lo vemos como un negocio, pues obviamente sí, ¿no? Claro, O sea, importan claro, los números, importa. la industria de la música se maneja como cualquier otro negocio por números. Entonces necesitas una métrica, necesitas medirlo de alguna manera. Lo puedes medir por cuánta gente metes a un venue, a un lugar para tocar. Y lo mides hoy en día también por cuántas reproducciones tienen las canciones y por cuántos plays tiene, oyentes mensuales tiene el artista. Y pues así lo mide la industria musical y es una forma de asegurar la inversión también de otros. Podemos no estar de acuerdo con eso, pero es el juego que hay que jugar y ese negocio que hay que aprender para trabajar dentro de ese campo. Claro, y la parte de como persona creativa y sobre todo como músico, no sé hoy en día qué tanto, pero sé que hace poco estaba muy romantizada como compartir estas historias de personas de como casos de éxito y pongo el éxito entre comillas, que tuvieron que darlo todo por la música y estar sufriendo por la música. Y la típica historia que no sé de quién sea, pero la escuchamos y sé que maybe les va a hacer sentido que están escuchando como yo me dormía en el sillón de mi primo y no tenía nada y nada más comía un taco en la esquina de 5 pesos porque yo lo doy todo por la música y el arte a mí me llena y casi un momento muy romantizado y utópico y, a ver, obviamente hay personas que pueden llegar a vivir esa situación, pero la parte de romantizar esta cosa como yo doy todo por el arte y me desvivo por el arte, ¿tú qué opinas? O sea, ¿tú en tu proyecto como lo has implementado de esa forma o tú crees que hay otras maneras de llegar a tu meta? De entrada sí está romantizado, ¿no? Porque yo siento que, bueno, ¿a quién le gusta pasarla mal? A nadie, ¿no? O sea, prefieres, aunque, digo, a mí me ha tocado, pues, unas condiciones bastante malas para cuando te invitan a tocar un lugar, ¿no? De que, pues ahí está el colchón, acomódense, ¿no? Em, y lo haces con todo el gusto en ese momento, pero llega un momento en que dices, no, yo ya no quiero pasar eso. Entonces, pero si aún mi música no está para que me paguen un hotel de 5 estrellas, pero yo quiero dormir en un hotel de 3, ¿no? O 4, pues lo que necesito, pues en la cartera tener dinero para, si no me lo va a pagar el promotor, porque pues mi show todavía no lo vale, quizás en cuestión de números y de inversión, em, pues lo pago yo, ¿no? O sea, eso quiere decir que la música, un proyecto musical es como que tú pongas una tienda de ropa, que tú seas una diseñadora o un diseñador de, no sé, de ropa, vamos a poner en general. Es un emprendimiento, ¿no? Entonces, como emprendimiento requiere de inversión y esa inversión, si tú no tienes el dinero que pues te llega de algún ente familiar, pues tú tienes que generar ese dinero para invertirle a ese proyecto, a ese emprendimiento.
Entonces, a mí me ha ayudado mucho ver la música de esa manera, como un emprendimiento, como un negocio, tal cual. Entonces, porque una cosa es mi gusto por el arte y lo que yo hago, pero si yo quiero vivir del arte y quiero ver, lo tengo que ver como un negocio. Ahora, si hago el arte solo por pasión y por hobby, por gusto, pues puedo tener mis otros trabajos a un lado y el arte pues lo llevo ahí, ¿no? Nada más en mis tiempos libres. Pero al querer hacerlo de una manera profesional, pues hay que verlo como cualquier negocio de una forma profesional, que tiene sus áreas. Entonces, el, iba a decirlo de una forma como muy. Pero el Ya te pasar. dije, es tu miércolitos, tú. Sí, pero tampoco. Sí, El tiene que ser pasar. agresivo el mensaje. No, no es cierto, pero No, no, no. Pero el pasar estos malos ratos, por así decirlos, que creo que pues hay quienes no los pasan, pero creo que en su mayoría los pasas, ¿no? Porque pues de repente te invitan a tocar un lugar y no te van a pagar el lugar y dónde quedarte o te ponen una casa, ¿no? Y ahí te acomodas con tus amigos que vas a tocar. No está mal pasarlos, pero tampoco está bien, siento, muy personal, verlos como algo necesario, vitalmente necesario, sí. y romantizarlo y decir, no, es que el músico tiene que sufrir y la idea del artista que sacrificó todo y dejó, ok, sí, si quieres, si eres melodramático al 100% pues adelante, ¿no? O sea, si eso te llena, pues hazlo, pero yo personalmente llego a un punto donde dije, ok, me encanta salir a tocar, pero también me encanta pasármela bien, pues, y mi proyecto requiere una inversión, pues necesito un trabajo, un B-side, un trabajo que me ayude a, in- a, a invertirle a este proyecto, tanto en las producciones como en los viajes. Y eso te ayuda también a tener un margen de negociación y saber hablar de números y saber mo- representar a tu proyecto también, ¿no? O sea, aprender como cualquier otro negocio. Entonces, si te quieres dedicar a la música de una manera profesional, tienes que aprender el negocio de la música, que requiere de números y requiere de formas cuadradas que parecen aburridas, pero pues es una forma de defender lo que estás haciendo, lo que es tuyo. Pero creo que como todo en la parte creativa, que mucha gente ve, creo que lo he dicho en varios episodios, como que el ser creativo no necesariamente tiene que ver algo con las artes o algo como, o sea, todos somos creativos. Pero en esta parte de las artes, como que entendemos o queremos romantizar como que no puedes tener un side job o no puedes tener algo para poder tú darle dinero a este proyecto, o sea, porque al final sí es un negocio, o sea, tu proyecto como Esteban Salazar es un negocio y tienes que hacer todas las cosas que implica emprender, sea lo que sea, pero estás emprendiendo para ti, o sea, para ti como figura pública, tú mismo estás invirtiendo a eso. ¿Qué significa para ti salir de tu zona de confort en la parte creativa? Una herramienta. O sea, salirme de la zona de confort es para mí una herramienta. Es ir a encontrar nuevos caminos creativos, ir a encontrar nuevas fórmulas, encontrar nuevas referencias. O sea, es necesario salirse de la zona de confort porque puedes tener una racha muy buena creativa de producción dentro de tu zona de confort. Pero quizás vienes haciendo lo mismo, ¿no? O sea, no estás experimentando algo nuevo y creo que la riqueza del arte está en esa experimentación, en esa investigación, en ponerse pues cada vez un poco más creativos, no complejos, sino creativos, o sea, como pues ahora voy a hacerlo de esta forma, ahora voy a utilizar estos instrumentos, ahora voy a cambiar la alineación de mi banda va a ser así para que suene así, ¿no? De una forma distinta. Entonces creo que la zona de confort es buena, em, no creo que sea necesaria todo el tiempo, porque si estás trabajando de una forma y vienes bien, puedes continuarla. Pero va a llegar un punto donde ya, ahora sí hay que salirse un poco. Pero bueno, hay quienes durante años no se salen de esa zona de confort y siguen haciendo lo mismo. A la gente, a su público le puede gustar, pero quizás ellos no están, no sé, son especulaciones, ¿no? Pero que Sí, sí. contentos, ¿no? Pero sí, sí creo que es una buena herramienta salirse de vez en cuando de la zona de confort para encontrar nuevos caminos. Y en tu caso, por ejemplo, o sea, tú siempre has escrito todas tus canciones porque eres compositor.
esta última canción que sacaste, Te amaré toda la vida, ¿cómo fue el proceso creativo? Porque, a ver, igual lo digo acá, sí, todo el tiempo sí estás de que en el piano, en la guitarra, escribiendo, pero hay momentos que obviamente hay momentos donde llega el momento, valga la redundancia, pero hay situaciones o espacios en la vida en donde pues se acaba un poco como la sequía, la creatividad de tú componer, ¿no? No estoy diciendo que por eso hayas elegido esta canción, o sea, quiero que nos cuentes todo el proceso todo tu proceso creativo teniendo esta canción que fue diferente a las demás, como que las demás siempre pues llevabas un mismo proceso, ¿no? Como que, bueno, escribes la letra con la melodía, ves como por dónde la quieres llevar, etcétera, pero esta pues ya la letra estaba, ¿cómo fue desarrollarla? Sí, en esta ya la letra estaba y ya se había hecho en varias versiones. O sea, yo identifico creo que 8 versiones, pero creo que hay más. ¿No? Es una canción de 1965, entonces hay suficiente tiempo para hacerle tantas versiones como pueda. Y además que es una letra muy romántica, es una letra que en su momento em, pues era lo que la gente escuchaba, ¿no? Pues para mí fue, em, pues me cayó perfecto porque sí estaba como en una sequía creativa en la parte musical. No sabía hacia dónde quería llevar lo que venía haciendo la música, o sea, como hacia dónde irme ahora, ¿no? Para no repetirme del último disco. Y me sirvió tanto que la letra ya estuviera escrita, como que ya hubiera opciones de... Es porque una cosa es que te den la letra y pues ya es la canción que quieras. En la música pues nada va a sonar a eso, muy probable. Pero de repente pues ves que hay 8 versiones ahí donde dices, no, pues hay 8 cosas que no debo de hacer, ¿no? O puedo robarme algo de esas 8 cosas, que es otra estrategia para hacer algo nuevo. Pero en mi caso, primero intenté sí hacer algo como que hacer la novena versión dentro de esos mismos géneros que eran el bolero, La eh, novena maravilla es el esta. mariachi, había mariachi, sobre todo bolero, porque esta fue una invitación para formar parte de un compilado de boleros. Entonces, yo intenté primero como llevarlos sobre la misma dirección por la que venían las versiones que había escuchado, pero como em, el equipo que me invitó a hacer el compilado me dijo, no, o sea, tú puedes hacerlo a tu estilo también. em, Ellos, digo, antes de escuchar cualquier cosa, pues yo dije, bueno, pues probemos, ¿no? Y entonces lo que hice fue regresar un poco a lo que venía haciendo, pero más que repetir la fórmula, fue como regresar a mis gustos porque igual estoy en un momento de crear una personalidad musical, ¿no? Cuando eres un artista que está empezando, pues igual tienes que crear tu personalidad, o sea, que se identifique cuando pongan una canción desde el inicio, la gente ya sepa que te está escuchando a ti, ¿no? Y ese creo que es uno de los retos más grandes. Entonces yo lo que quise pues, fue tomar este ejercicio, tomarlo como un ejercicio de seguir encontrando mi personalidad en la música, en mi sonido, ¿no? Entonces, pues estuvo muy divertido ver como una canción que viene de un bolero, de algo muy romántico, muy bohemio, muy acústico, por así decirlo, lo convierto en algo un poco más electrónico, con un ritmo mucho más contemporáneo, em, además dándole un tono muy distinto, ¿no? Que te acuerdas que escuchábamos y había como que se escuchaba un poco como lamentos, Sí que sufrían, o sea, como que, cantando así como, ajá, o sea, sí amor, pero como, te amo, pero me estoy sufriendo, ¿no? sí, Entonces, darle un tono distinto, como un poco más alegre, un poco más, em, no sé si alegre sea la palabra, pero pues con más energía a la canción, pues me ayudó bastante a seguir en la búsqueda de este sonido tan personal, ¿no? Y quienes la escucharon antes de que salga, hubo personas, la mayoría me dijo, o sea, ya se nota tu sonido. ¿Por qué? Porque ya entonces comparaban, a esto sonaba la canción y a esto suenas tú, ¿no? sí, de que Y a tu disco y a claro, los otros singles entonces que he sacado. escuchaban el disco, o sea, ya habían escuchado el disco, decían, ya, dice, ya está sonando, ya hay un sonido que estás desarrollando. Entonces, para mí fue un ejercicio sobre todo de producción, ¿no? Como productor, em,
generar y continuar esta búsqueda del sonido. Qué cool. Y las otras canciones, o sea, yéndome un poquito más atrás y también el álbum, ¿de dónde obtienes inspiración? Porque yo creo que el escribir, o sea, porque tú tienes como 5 trabajos en tu proyecto musical, si no es que más. O sea, eres como el video este de yo grabo, yo edito, Como yo... Marc Jacobs. By Marc Jacobs. Me Sí. encanta que hagas una referencia de moda, amamos. Em, ¿Cómo es o sea, de dónde obtienes o cómo haces inspiración para, sobre todo para escribir? Porque igual es algo que tú y yo hemos platicado muchas veces. La letra es muy importante, o sea, la melodía obviamente es importante como pues para como dar el mood de qué es la canción, ¿no? O sea, como que pues para bailar, para escuchar más tranqui, para no sé, pero ¿cómo haces tú para obtener inspiración de escribir? Sé que a veces te has inspirado literalmente en libros, en cuentos, en experiencias tuyas, pero ¿cómo mantienes viva esa, como esa inquietud o esa cosita para crear? Para crear en general, primero en buscar, o sea, como que rodearme de cosas que me gusten, de referencias. Siempre pensé como, no, pues en mi casa quiero tener mis discos, quiero tener mis libros, quiero tener cuadros, quiero tener... Para cuando voltee haya inspiración. Hay momentos en el que no las estás viendo, ¿no? Aunque estén ahí frente, pero pues tratar todo el tiempo de rodearme de referencias em, que a mí me van gustando, ¿no? O sea, porque luego es de que lees un libro y ese libro te lleva a otro libro, o un disco te lleva a otro artista. Entonces, para crear, rodeándome de referencias, de objetos, de todo lo que pueda detonar en mí una curiosidad y una inspiración. Para las letras en específico, leyendo. Leyendo y recordando. O sea, Juan Villoro dijo, la memoria es la herramienta más importante de los escritores. ¿No? No sé si él la citó de alguien, pero yo se la escuché salir de la boca. Entonces vamos a decir en este podcast que Dejamos que es de él. Juan Villoro lo dijo. Y sí, y si hablamos de escritura en general, de escritores también de canciones, pues sí, o sea, tú recuerdas tus experiencias y esas las quieres traducir en una canción. Pero el tema con leer, para mí, que yo era una persona que antes no leía, Sí. cuando tenía 20 años, ¿no? Em, yo decía, no, pues cuando en ese momento escribía canciones, no, pues investiga un poco y una vez escribí algo sobre eso, ¿no? Y dije como ratón de Google, ¿no? De que, pues investigo ciertos términos ahí en Google, me los da y Y sinónimo de listo. tal palabra y ya, Ya ya se es, cambia de que lo que pondrías, ya es de la que... canción más Ajá. interesante, ¿no? Bueno, quien lo haga así, pues está bien, ¿no? Es una forma de aproximarse. Y que cada quien tiene sus procesos creativos y, ok, Exactamente. Cada quien tiene sus procesos creativos. A mí lo que me ha servido mucho es después como esta aproximación que tuve a la literatura y poder sumergirme en miles de libros o cientos de libros, ¿no? confirmo. Eh, Cientos y porque, cientos. porque eso como escritor de canciones te da una mayor, un campo de juego más grande, ¿no? Como que, te- porque en tu cabeza no es que vayas a ponerle música a lo que estás leyendo, sino que encuentras, ya tienes nuevas formas de formular oraciones, ya puedes utilizar nuevas palabras, nuevos significados. Quizás esta palabra que tú lo utilizabas para darle un significado a algo o en una cierta, en un contexto único, ya la puedes utilizar en otros contextos porque viste en un libro esa referencia, ¿no? Entonces, para mí, escribir canciones en lo personal es necesario y vital leer, leer lo que quieras. O sea, O sea, no necesariamente algo de música, no, al sino, contrario. de O hecho, sea, ajá, mejor lee nada que otras ver. cosas. O sea, sí lee cosas de música, claro, porque pues ahí también hay información, ¿no? La lectura igual lo que te da es información que quizás no está en otros lados digitales. O sea, no la vas a encontrar quizás en un podcast o en un video o en una infografía, no lo sé, ¿no? Y además, pues te abre el mundo, o sea, te abre a nuevas experiencias, como que llegó un punto en que yo la lectura la sentía como ver series, ¿no? Porque podía ver
Así como podía estar viendo en una semana, en un mismo mes, 2 series, podía estar leyendo 2 libros, ¿no? Em, Eso es otro tipo de atención, pero sin embargo creo que para mí escribir canciones, la fórmula es leer y tener una memoria em, que me ayude a recordar, ¿no? Y darle forma a las cosas. Y ahora entendiendo que el proceso creativo empieza bueno, se genera desde nuestro cerebro y luego ya nos movemos o actuamos o hacemos una acción para como empezar a crear. ¿Qué haces tú o cómo llevas tú como la sequía creativa o estos momentos donde de plano no se te ocurren cosas o si se te ocurren no son lo suficientemente buenas o viene esta voz que yo creo que todas las personas creativas les ha pasado como que vienen de crear, 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 crear y luego quieren seguir creando como para mantener este ritmo de productividad, entre comillas, pero luego vienen ideas que se generan y tú piensas en tu cabeza como, ah, no, esto no es lo suficientemente bueno, esto no va a aportar nada, o a lo mejor ni siquiera se te ocurren. ¿Tú cómo llevas ese proceso? O sea, esa sequía creativa es buena y esos silencios son buenos. Recién tuve un curso donde mis compañeras de clase, fue un curso sobre escribir canciones, y dos de mis compañeras de clase eran Julieta Venegas y Natalia Furcade. Yo al inicio no lo podía creer, ¿no? Compañeras normales, de que Mis casual. compañeritas de clase eran Ajá, Julieta exacto. Venegas y Natalia Furcade. Y en este curso de escribir canciones, pues obviamente ellas al ser las estrellas, ¿no? O sea, porque pues Por hay ser que, Natalia por Lafourcade y ser Julieta Venegas. exactamente, por Ujú. ser ellas, que se me hacen de lo mejor que hay en Latinoamérica. Pues al final del curso hubo una clase donde ellas estuvieron como compartiendo, pues ya más desde su experiencia personal. Y Julieta decía que es imposible estar componiendo canciones todo el tiempo. Y es la verdad, es imposible estar produciendo obra todo el tiempo, porque llega un momento que las ideas se te van a acabar y necesitas salir a buscar más ideas, ¿no? Como un explorador tienes que salir y aventurarte y vivir experiencias. Natalia igual decía, como salir a vivir experiencias. Y es importante, las experiencias que tú quieras, las experiencias que te llamen la atención, esa es una cuestión ya muy personal y no tiene que ver solamente con la creatividad, sino como ya como tu diccionario de vida tú lo llenas como quieras. Y esas experiencias te van a ayudar a eso. Pero en esas experiencias, que podemos verlo como algo activo, también hay unos silencios creativos donde te sientes que no tienes ideas, ¿no? Em, y también esos silencios son buenos. Son buenos porque necesitas a veces tomar distancia de las cosas, necesitas tomar un descanso y pausas para saber cómo te sientes con lo que estás haciendo, también para sentir un poco, disfrutar lo que hiciste, ¿no? Y, y saber si quieres continuar por el mismo camino o quieres cambiarlo. Cuando estás sumergido en esos silencios creativos es terrible, obviamente. Estás frustrado, crees que eres malísimo, crees que no tienes talento, crees que, etcétera, etcétera, ¿no? Eres el famoso, este, del impostor, ¿no? El El síndrome síndrome del del impostor. impostor. Porque soy muy mal y porque, etcétera. Entonces, solamente es un momento de mucha autocrítica porque hay un silencio. Entonces, cuando hay silencio, se presta a que lleguen otros pensamientos, que muchos pueden ser negativos. Pero si en ese silencio podemos encontrar mejor como una em, contemplación, que yo esa palabra la encontré en ese silencio, como, ok, no es un momento de sequía o no es un momento negativo, es un momento de contemplación. Estoy contemplando ahora hacia dónde quiero ir, qué quiero hacer, analizar qué es lo que hice, como tomar nota de esto me sirvió, esto no, esto lo quiero repetir, esto no lo quiero repetir, no porque me haya salido mal, sino quizás porque nada más quiero utilizar una nueva fórmula. Entonces esos silencios vale la pena mejor verlos como contemplación. em, si hay que pasarla mal unos días, pues ni modo, o sea, hay que pasarla mal, o sea, no puedes venir solamente pasándola bien. En esas tristezas también puedes encontrar inspiración, agarrar tu guitarra y hacer algo, ¿no? Pero quizás no solo más disfrutable,
eso ese silencio, pero sí es necesario y es completamente inevitable. Entonces, pero si estás consciente que es inevitable, sabes qué va a pasar, que en algún momento va a terminar. Entonces, ya que salgas del hoyo a la luz otra vez, vas a llegar muchísimo más reanimado y reforzado y en un nuevo nivel también, porque ya que llegaste a esa montaña de obras, de metas, de objetivos, pues hay un cansancio cuando llegas a esa montaña, o sea, llegas a celebrar, pero llegas igual a descansar. Y ahora necesitas pues descansar y entrar en una contemplación y entrar en una meditación para agarrar fuerzas, porque la montaña que sigue es muy probable que sea más grande que la que acabas de subir. Entonces es necesario e inevitable esa sequía y ese silencio. ¿Y tú crees que esta sequía creativa o esta... Es que muchas veces creo que no es falta de ideas, es nada más como que pues las ideas siempre Están ahí. vendrán y, como Rick Rubin Rick dice, Rubin, ¿no? Y las están ideas ahí. están ahí. Que no está mal pensarlo No, así. no. Siempre, bueno, digámosle que no, no es que no generes ideas, sino como que no, tu vida no te da para hacerlas o los ánimos, las energías, sea la situación que sea. ¿Tú crees que esto tenga que ver con que tienes que salir de tu zona de confort? No del todo. O sea, sí, sí puede ayudar a salirte de la zona de confort, pero hay veces donde esa, ese, no sé si está bien dicho, pero ese truncamiento eh, de, de creatividad, a veces no es por algo creativo también, o por falta de ideas, a veces es por un tema personal, a veces es por una situación económica o una situación familiar con algo, o sea, a veces hay algo que te está ocupando más la cabeza y que requiere de una mayor energía y atención. Entonces tu proceso creativo pues está ahí truncado, está ahí como en pausa, porque necesitas atender otras cosas de tu vida. Y para ser creativo, antes de ser creativo eres ser humano, ¿no? Entonces tienes que saber que tienes una vida personal, que tú has decidido Eres persona. llevarlo, claro. Tú has decidido llevarlo por el camino artístico, en mi caso, pero pues antes de querer ser artista, pues tengo que tener una vida saludable y tengo que saber que no solamente es mi arte lo que existe, ¿no? Entonces, hay que saber que hay que llevar la vida personal antes de la creativa, ¿no? O sea, que tratar de llevarla mejor. Va a haber veces donde una está más arriba que la otra, es muy obvio, pero creo que sí es poner más atención a cómo te sientes, que qué es lo que estás produciendo, ¿no? Porque muchas veces tu arte viene desde ti, o sea, desde tus experiencias, desde tu cómo te sientes, o esto que dices que si en un momento te sientes muy triste, pues a lo mejor esas veces puedes aprovechar esta tristeza para convertirla en algo más, o también puedes aprovechar esa tristeza para tener tus momentos de silencio y paz y vivir la tristeza y ya está. O sea, siento que los, las personas creativas, como están demasiado en contacto con sus emociones, y están ok con estar en contacto con esas emociones, por eso pueden tener más momentos como de sentirse más vulnerables, porque estás exponiendo también una forma en cómo te sientes, que a lo mejor, y no sé, puede haber canciones que tú escribiste que pueden pensar como que no está inspirada en una relación que, no sé, una canción que me escribiste a mí, pero a lo mejor le cambiaste un poquito y creo que esa parte también es parte de ser un poquito ingenioso y de utilizar otras herramientas para que no sea todo tan literal como tú lo vives, ¿no? Claro, o sea, hay que ser sumamente ingenioso o ingeniosa para dedicarte a la música y, a la y al arte, ¿no? La creatividad en sí. Creo que es uno de los requisitos de la gente creativa es ser ingeniosos, ¿no? Porque hay que saber resolver problemas de qué problema puede ser, cómo traduzco este recuerdo en una canción sin que, como dices, sea literal. Pero cómo hago que este coro diga esto, hable refleje más bien este sentimiento, qué palabras utilizo,
bueno, ahí las cosas técnicas. O sea, llega un proceso donde todas tus capacidades, tus skills, los pones sobre la mesa y te pones a trabajar como pues, un carpintero cuando pone todas sus herramientas. Ok, ya es hora de trabajar, ¿no? Pero, o sea, ya tienes tus materiales viene desde tus referencias, tu inspiración, eso es material, y tus capacidades técnicas, tus capacidades intelectuales. Ya llega un momento donde hay que ponerlas a trabajar todas, ¿no? Pero pues hay procesos, o sea, ese es el momento como de más atención, pero hay antes otros procesos, como encontrar las referencias, como salir y encontrar inspiración, em, tomar inspiración de un mal rato o de un buen rato, ¿no? Ahí cada quien decide cómo traduce. Alguien dijo una vez que como artista eres o es como escritor, creo que de un traductor, ¿no? De mensajes, o sea, entra por aquí y se traduce en una canción, en una pintura, en un cuento, en lo que sea. Y la parte de la semana pasada, no, antepasada, pasada, subiste un video que se hizo viral, en el que, si no lo han visto, vayan y véanlo, en el que es como un, no sé si decirle challenge, si ya me estoy escuchando muy tía millennial, pero es como, te dan dos opciones de artistas y tú eliges uno. ¿Cómo o qué opinas tú del uso de las redes sociales, entendiendo que antes no, claramente no existían? Cuando tú de niño veías a estos músicos o a estos artistas que eran los rockstars y la figura del rockstar y Alex Turner inalcanzable y luego con su novia Alexa Chung, Fashion Icons, etcétera. Creo que todavía, él sigue todavía en ese. Él todavía sigue, sí, 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 sí. sí, pero bueno, él puede seguir, o sea, Él, tiene pues una carrera porque muy ahí larga. empezó. Sí. ¿Cómo ves tú el uso de las redes sociales? Porque además creo que también con la parte de la pandemia, que ya obviamente ya la pasamos, pero hubo mucho tiempo que no había conciertos, no había esta parte donde el artista puede conectar con su público que pues como músico y creo que sobre todo como frontman o como persona que en tu caso pues eres tu proyecto, tú de solista, es la forma en la que tú conectas con las personas que te están escuchando. No sé, es el único momento en el que puedes entender cómo reciben las canciones, cómo se emocionan, cómo te gritan, cómo la cantan al mismo tiempo que tú. Pero ahorita con las redes sociales creo que también se ha hecho un canal para eso, o sea, tanto para comunicar y como, pues, es un medio de comunicación donde tú les puedes decir a las personas, ah, saqué mi nueva canción Te amaré toda la vida, o ah, ya salió mi disco Estancia, o este single Grandes Ideas, etcétera. Pero también creo que es un espacio para que tú puedas comunicar quién eres, comunicar qué te gusta, recomendar libros, discos, etcétera. O sea, para mí sí es una herramienta las redes sociales porque es una forma no solamente de compartir lo que estás haciendo, tus resultados finales, sino también compartir tu forma de ver la vida. Y creo que como artista siempre tienes que dejar en claro cómo estás viendo para ti, o sea, la vida, cuál es tu forma de ver tus cosas, tu ideología, tus gustos, o sea, y las redes sociales son una herramienta bastante fácil para compartir eso. O sea, ¿a quién no le hubiera encantado que, no sé, vamos a decir, alguien que conozcan todos, como, no sé, John Lennon, ¿no? En esa época hubiera tenido un canal para compartir de dónde salía toda esa inspiración, ¿no? O algo de su inspiración, ¿no? Sí. Quizás habrá algunas entrevistas, ¿no? Pero pues eran muy pocas. Entonces las redes sociales ayudan para, para eso, o sea, y es como encontrarle la forma que mejor te resulte a ti, con la que te sientas cómodo, la que refleje igual tu personalidad, ¿no? Porque pues lo que platicábamos a veces de que quieren como adjudiciarle o sea, pero quieren darle la estrategia de un ejemplo de un morrito de colombiano de 19 años que hace trap, se le están mostrando a la banda mexicana de 40 años, y No le hay están mostrando un forma. video para que hagan eso, ¿no? Como, no, miren, eso es lo que hace viral. Pues sí, eso hace Sí. viral al niño, ¿no? O al chavillo de 19 años, pero la banda tiene que encontrar su comunicación, ¿no? Tiene que encontrar su personalidad,
que nada más es la tuya, ¿sabes? Tu misma personalidad, pero a través de un teléfono, una cámara, es, es querer comunicar. Claro que hay una idea de que el músico y su coolness debe ser como em, Como inalcanzable, inalcanzable, como ¿no? Entonces, ojalá me voltee a ver. todas las redes sociales pues te dan una cercanía. Entonces, creo que para quienes quieran volverse o quienes somos músicos, pero también queremos ser figuras públicas de la música, son necesarias porque te ayudan a comunicar. O sea, en la industria se siguen manejando los mismos medios, o sea, la televisión, la radio, o sea, ahorita dicen, no, claro que no, pero claro que sí, o sea, Sí, vas a sí, tus entrevistas en la tele sí, o y sea, ponen tu canción y te claro, entrevistan en la radio. y los medios convencionales siguen presentes, muy presentes, pero las redes sociales pues son una herramienta extra, también para hacer publicidad, también para promover lo que sea, pero sobre todo para comunicar y tener una frecuencia de cercanía, como me gusta esto, para que conozcan un poquito más de ti, digo, porque pues no vas a traer a todos a tu casa para que vean, ni llevarlos No, al no, no, no. estudio, O sea, sí, invitados, invitadas, pero pero o los vas a meter al estudio, ¿no? O sea, y ni tampoco pues hay quienes eh, les gusta compartir un montón, hay quienes no les gusta compartir, igual es como que, con que se sientan cómodos, si a ti te gusta, si eres el guitarrista de una banda, pero no sé, eres tatuador también, por decir, ¿no? Pues comparte que haces tatuajes, ¿no? O sea, a la gente le va a sí, no interesar está peleada también. una cosa con la otra, ¿no? Como Digo, que no tienes, bueno, hay cosas que sí tienen que ver. Siento que si eres doctor y también tocas en, bueno, no, luego porque esas cosas también llaman la que, atención que está claro, chistoso. porque pon tu Jorge Drexler estudió medicina y de Ajá, repente habla sobre la medicina y cómo también de repente ha implementado el lenguaje de la de medicina la en sus medicina canciones. en algunas canciones. Entonces, Sí, él sí. pues encontró su fórmula, ¿sabes? Cada quien debe encontrar pues al final tus redes sociales son tus redes sociales, o sea, platica como quieres, comparte lo que quieres, o sea, pero bueno, si eres artista, pues tienes que saber que es una herramienta de exposición. Entonces, la exposición requiere de contenido, de estrategia, de frecuencia, de muchas cosas ya meramente en las redes sociales, que hay quienes no se sienten cómodos con ellas, hay quienes sí se sienten muy cómodos con ellas, entonces, o sea, yo sí creo que es una herramienta necesaria hoy en día para aportar a tu proyecto musical. Y aparte de, o sea, de tus canciones que lanzas en Spotify, bueno, en todas las plataformas, no nada más en Spotify, también haces DJ sets, que de hecho hiciste uno el fin pasado, antepasado pasado que fuimos a Torreón. Muy padre. Gracias. Hubo unos seres Bueno, muy sí, peculiares ahí bailando. sí, sí, estuvo muy interesante. Sonorama es un lugar muy peculiar. Amamos Sonorama, es un lugar muy peculiar, como que la gente ahí está muy a gusto. Cuéntanos cómo empezaste a incorporar esto, porque creo que está como esta parte del músico, o sea, que tiene su proyecto musical, es muy diferente a alguien que sea solamente DJ. No, no, o sea, no es que si eres uno ya no puedes ser otro. Otra vez como, ya vivimos en un mundo en el que todos somos 15 cosas, porque las 15 cosas nos gustan y está bien y qué padre. Pero ¿cómo empezaste a aproximarte a esta parte de los DJ sets? Porque tocas tanto en digital, pero también luego haces tu selección de viniles, las llevas a lugares. Cuéntanos. Pues igual fue viendo a otros músicos. O sea, y yo lo vi también como una oportunidad de conocer nueva música, em, una oportunidad de negocio también, em, y, y de tocar en otro formato en otros lugares, ¿no? Digo, a mí me encanta tocar y viajar para tocar. Entonces eso, lo del DJ set, pues cuando lo inicié y ya lo empecé a llevar, pues me daba ese chance de irme a tocar a otros lados y pues poner música. Digo, y normalmente los DJ sets pues son para eventos muy relajados o fiestas, entonces a mí pues, también me gusta todo eso. Pero fue viendo también otros músicos, viendo cómo lo estaban haciendo.
Fíjate que uno de los músicos que para mí personalmente como persona que quiere desarrollarse en la música, em, es Gil, ¿no? Pues ya es amigo nuestro. Pues Gil tiene una trayectoria ya con su banda más de ya hace tiempo. Y Gil Cerezo de Kinky, Gil para Cerezo los de que Kinky, no... un gran amigo, que pues yo primero lo conocí cuando yo era fotógrafo y le tomé unas fotos en Mérida y nos volvimos amigos y luego hubo una frecuencia pues de llevarnos que pues pude ver cómo era la vida de un artista y él luego se vino a vivir para Ciudad de México en ese momento, entonces yo cuando recién vine pues él estaba aquí, entonces él, y en pláticas luego él pues me soltaba, pues yo nunca iba a decirle, oye, ¿qué hay que hacer, no? Pero sí Claro, pero sí él luego pues soltaba cierta información que para mí, como persona que quiere dedicarse a eso, le servía, ¿no? Entonces, él es una de las personas que vi que se dedicaba, aparte de ser músico y saber tocar en una banda, hacía estos formatos de DJ sets que, que, pues son divertidísimos. Yo lo hice por diversión, primero que nada, y luego pues ya entró una cosa un poco más, como hace rato decía, no, pues ahora qué voy a hacer, qué más, ¿no? Eh, pues voy a coleccionar viniles para poder tocar viniles el día de mañana también. Y además que en los viniles encuentras música que luego no está ni siquiera en plataformas, ¿no? Entonces, para mí son las cosas más divertidas hacer DJ sets, tanto, o sea, desde hacer un DJ set como el que sucedió ahorita que no sé, había 150 personas, 200, no sé, sí. estaba lleno, muy lleno el lugar, hasta hacer un DJ set aquí en mi casa, ¿no? O Ah, sea, claro, para para, Tomasa. claro, entonces, porque es una selección de música, al final es música, o sea, vuelves a sumergirte en la música en un lapso de tiempo, estás ahí, y para mí es divertidísimo, y nutre también mis proyectos, porque hay cosas que encuentro en ese formato que me inspiran para implementarlas en el otro formato de banda o de solista. Que creo que también es eso, si eres una persona que te apasiona un tema o te apasiona algo, está muy padre como encontrarle las diferentes formas de abordarlo. O sea, tú compones, o sea, bueno, escribes letras y luego produces y luego también tocas instrumentos y luego también te gusta, te gusta, te gusta buscar música, también te gusta escucharla, también, o sea, buscarle diferentes formas de aproximarte al tema o al rubro que te guste, creo que nutre también tu creatividad y te da para, pues, para buscar nuevas formas de hacerlo o si ya lo haces de una forma, estas otras nuevas te nutren para tus procesos, ¿no? Sí, o sea, encontrar nuevas formas de aproximación es bueno. O sea, si el artista que te gusta o diseñador que te gusta, aparte ha escrito un libro o hizo un documental o fue productor de un documental o guionista o tiene una colección de cuadros en tal galería, busca también eso, ¿sabes? O sea, para mí una de las claves en el arte es inspirarte de las otras disciplinas también. O sea, yo siempre hablo como de la pintura y de la escritura y de la música, ¿no? Como juego siempre dentro de esos campos. Pero hay una que siempre está presente, pero siempre llega de algún lugar y es la danza. Siempre mis videos, de alguna Sí, u otra forma, no en todos, pero hay este performance, ¿sabes? De danza contemporánea, sobre todo. Y no es algo que yo esté investigando, sino que llega automáticamente como porque es completamente familiar a lo demás, ¿no? sí. Es muy natural que entre ahí. Y, y pues son formas de inspiración, son formas, es encontrarlo en todos lados, ¿no? Sí, estar como abierto pues sí, a lo que venga. Muchas veces la inspiración viene de lugares donde ni siquiera te imaginabas que te ibas a inspirar en. Y creo que esos momentos también están interesantes, entonces ya encontraste otra fuente en la que puedes inspirarte. Y ahorita que dices que siempre hablas como de la escritura, la pintura, también la danza, pues no por nada te... ¿Quién te escribió? ¿Fue Warp? ¿Fue quien que te catalogaron como art rock? No, fue, Fue no me acuerdo si Playlist Magazine o Filter. porque o sea, en tu música involucras todo lo demás que es arte, o sea, no en el sonido, sino en la forma en la que tus videos, tú como
tu imagen visual. Pues, ajá, justo el art rock para mí, cuando lo mencionaron, yo no lo había pensado, o sea, sí ubicaba obviamente el término y sabía de él, pero cuando lo mencionaron dije, ah, claro, o sea, creo que ahí hay algo, porque el art rock tiene algo que interesante, el art rock no es un sonido, es una forma de acercarse y de trabajar la, la música, ¿no? En este caso. Y hay muchos discos em, y artistas que están catalogados dentro de ese género, por así decirlo. No es un género, quizás no es un género porque no es un sonido, yo creo que es más un estilo, Ujú. pero bueno, digamos que es un género. Eh, Hay artistas que no es que toda su obra esté catalogada como art rock, sino como ciertos discos, porque se sabe que esos discos tuvieron una, una producción de una cierta forma mucho más artística y mucho más amplia en disciplinas, con, con, con una y con inspiración que venía de diferentes lugares, con una narrativa, bueno, o sea, tiene ciertas características el art rock en cuestión más de producción que en cuestión de sonido, ¿no? Es más como cómo se trabaja. Y, y ya investigando luego más de qué discos, tantos discos hay, pues te encuentras cosas que ya escuchabas, Pero no pero no sabías que sabías era. que están catalogados así, que está el art rock y el art pop también, ¿no? Entonces, bueno, digo, por poner ejemplos, David Bowie está catalogado como muchos discos, varios discos de él como art rock, Bjork también, los Arctic Monkeys tienen un disco catalogado como art rock, digo, igual según algunos medios, ¿no? No es como que Sí. todos, Como no es un sonido, claro, como que es más sí. como investigar un poco más cómo se Sí, hizo, yo creo que es como... más como los clavados de la música, somos los que luego ponemos esos términos a esos discos, pero al haber ya tantos discos bajo ese sello o ese género, pues ya se crea una constante y un algo, un patrón de para poder trabajo. catalogar a los Exacto. demás. Y bueno, yo te encargué tarea, porque sí soy esa persona. Sí la hice, sí la hice. Recomiéndanos, bueno, danos tus recomendaciones de 5 libros que has leído últimamente, porque sí, la verdad eres una persona que lee muchísimo, muchísimo. 5 libros que quieras recomendar ahorita como, no sé si van a ser los más recientes o no, no sé si son de música o no, y después 5 discos. Ok, bueno, traje mi acordeón porque si no, Muy bien. iba a decir otros seguro. No, para la tarea está bien. Em, 5 libros que cuando me pediste resonaron, ¿no? Sobre todo para el episodio. Primero está el libro Musicofilia de Oliver Sacks, que es un libro que para quienes se dediquen a la música o la medicina, en este caso, eh, está muy interesante porque es una aproximación a la música con diferentes casos de cómo la música ha afectado o beneficiado en la salud de distintos pacientes. Entonces son casos documentados de diferentes hospitales, regiones, creo que hasta épocas, ¿no? Entonces está muy interesante ver cómo el impacto que tiene la música en el cerebro y en el interior del ser humano. Entonces tiene un lenguaje un poco científico, pero muy poco, em, pero está bastante interesante y es lo que decíamos de una aproximación a la música desde otro lugar, ¿no? Entonces Musicofilia de Oliver Sacks. Luego Las cartas del boom aquí son varios, es un epistolario es un intercambio de mensajería, de correos, de cartas, eh, donde está Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa. Entonces, se llama Las cartas del boom porque pues a ellos como que se les ha adjudicado el boom latinoamericano, donde sí hay más escritores y escritoras, sobre todo sabemos. Sí, Pero bueno, este se llama Las cartas del boom porque son las mensajerías de ellos nada más, ¿no? de chismecito. Realmente es como que estuvieras leyendo, es chisme, o sea, estás Sí. leyendo cómo
las cartas personales que se intercambiaban amigos de esa época. Pero está muy interesante porque tiene una duración de, yo le calculo unos 50 años o 40 años, creo. Eh, Bastante. Pero está padre porque si te gusta, no sé, Julio Cortázar, ahí está cuando empieza a escribir Rayuela o cuando termina de escribir Rayuela. Si te gusta García Márquez, pues ahí le cuenta en una carta a Carlos Fuentes, si no me equivoco, cuando se le ocurre escribir sobre Cien años de soledad, ¿no? Entonces es una aproximación también distinta a estos escritores. Y digo, te hablan de un contexto político, un contexto social, cultural del momento, tanto en Europa como en América. Y la ideología de estos personajes, sus relación, sus amistades y sus enemistades, luego al final con un par de ellos, ¿no? Así es chismecito, eso Entonces sí. sí es un chisme literario que vale la pena leer, si te Hasta dónde gusta. vivía, ¿no? De que ahora estoy Ah, en París, que ahora ya estoy en sí, la no, Ciudad de está México, increíble, que ahora cómo se ya... iban de un lugar a Ajá. otro, ¿no? Pues nos vemos en Barcelona y de repente, llegué, pero no es que ya, digo, en ese momento no había para echarle un WhatsApp, ¿no? Sí, Era de de que, que ¿qué no, onda? por carta, de hecho, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy interesante y sobre todo, nada más para resaltar, Carlos Fuentes, que fue quien conservó la mayoría de esas cartas, él, al ser, yo creo que era un gran comunicador y visionario de lo que iba a dejar, de su obra, que dijo, o sea, él no solamente guardaba las que recibía, sino le hacía una copia a las que él enviaba para que haya un registro de todos. Entonces creo que la mayoría están en Princeton, en Estados Unidos todavía. eh, pero bueno, hay otras de Vargas Llosa que están guardadas. Hay unas de Cortázar que están en otro lado, ¿no? Pero bueno, es una recopilación de muchísimas de esas cartas y tiene una cronología larguísima que es interesante. Luego voy a recomendar un libro que no tiene como tal un título, sino que son los títulos, son tres cuentos. Entonces, uno de ellos es El sueño de un hombre ridículo, que además me inspiró para hacer una canción. Sí, Yo solo le quité el pronombre de él, ¿no? Em, que si no lo han escuchado, vayan a Les escucharlo, invitamos a escuchar obviamente. Sueño un hombre ridículo. Entonces, es un libro de Dostoyevsky, lo pueden encontrar así. No me acuerdo los otros dos nombres de los otros dos cuentos, pero trae eso. Los pueden encontrar como El sueño de un hombre ridículo, Dostoyevsky. Y para mí es uno de los mejores cuentos que he leído en mi vida. O sea, al grado de que terminé de leer y estaba impresionado de lo que había leído, como si alguien me lo hubiera contado, como en persona, ¿no? Me impresionó su forma de narrar. Bueno, o sea, quienes hayan leído Dostoyevsky, pues saben que es uno de los mejores escritores que han existido. Entonces, es un libro muy cortito y si quieres empezar a leer a Dostoyevsky, también es un excelente libro de entrada para leerlo. Entonces, El sueño de un hombre ridículo. Luego, Los detectives salvajes de Roberto Bolaño. Ese libro me cambió por completo mi forma de ver la literatura latinoamericana, sobre todo. Em, si vives en Ciudad de México, igual como que tiene esa magia porque pues mucho del contexto pasa aquí en Ciudad de México. Los personajes son muy fáciles de, de- de sentir empatía con ellos, ¿no? Ujú. Y el libro te lleva luego de que pasa una parte en Ciudad de México, te lleva luego a Barcelona, creo, luego a París, luego de repente en Tel Aviv, luego está en el norte de México, no sé si en un momento llegan a Estados Unidos, pero bueno, es una obra para mí muy ambiciosa, una obra muy bien lograda también. En su momento cuando salió decían que era el nuevo Rayuela, ¿no? Bolaño rechazaba completamente ese, porque pues él admiraba mucho a Cortázar y dijo, no, que se va a parecer esto a Rayuela, ¿no? Pero bueno, Humildemente. humildemente. Pero si ves la fórmula un poco y el tipo de novela, podría estar dentro, o sea, las puedes poner muy fácil dentro del mismo cajón de novelas, ¿no? O sea, por el número de personajes, por el tipo de cómo se están narrando las situaciones. Obviamente la narrativa de cada uno es completamente distinta, pero cómo se componen los capítulos en algunas veces, como las situaciones, los ambientes, es muy interesante ver cómo un escritor llega a ese nivel de narrativa, latinoamericana sobre todo, ¿no? Y te pone en un contexto que es muy real de ese tiempo. Entonces, Los detectives salvajes de Roberto Bolaño. Y por último, un libro mucho más técnico,
que se llama Lo que no sabías del negocio de la música, que me lo acabas de regalar tú, Sí. de Edgar Burciaga. Este es un libro más técnico para los que decíamos, o sea, si te quieres dedicar a la industria de la música, es un libro, más bien es una guía o un glosario también podría ser, de cosas que necesitas saber para dedicarte al negocio de la música. Em, lo voy a agarrar porque pues, está aquí cerquita. No, adelante, estás en tu miércolitos. Es este. Digo, porque la verdad, para quienes son managers, músicos, promotores, hay mil videos diciendo cómo ser un manager, cómo ser un músico, qué debe ser para ser, o sea, mil cosas de gente que lo hace con toda buena fe, ¿no? Hay cursos y que lo hace con toda la buena onda para enseñar, pero no está de más siempre leer un libro. Es un libro donde todo está mucho más sintetizado, tiene un trabajo de edición, hay una editorial, hay una curación de información. Bueno, aquí viene una reseña, pequeña reseña de José Lo Rangel, de guitarrista de Café Tacuba, que también es escritor, y dice, si quieres ser músico, ensaya nada más, ¿no? Lo que decíamos, si quieres hacer música, pues dedícate a hacer música y no tiene nada de malo. Pero aquí dice, pero si quieres vivir de la música, aprende el negocio. Eso nos dice Edgar Burciaga en este libro, tan necesario en estos tiempos en los que se cree que todo es más fácil que antes. Importante. Imprescindible para las bandas que comienzan y otras más viejas también, ¿no? Entonces está interesante porque, pues, es como te quieres dedicar a ser arquitecto, no solamente vas a aprender a diseñar casas o espacios, sino que tienes que aprender el negocio de la arquitectura, ¿no? Y el negocio quizás hasta inmobiliario, ¿no? Porque es necesario saber cómo funciona la industria en la que está tu pasión o tu, Sí, pues, tu lo que sea que oficio, te, ¿no? ajá, Tu lo que oficio. te dediques o lo que te guste. Sí, siento que las industrias en todos los rubros es todo un Roman Empire de que cómo funciona, que qué Claro, hacer, qué no hacer, que pues hay que y va sistematizar. evolucionando también como Sí, pues es necesario ponerle orden a todo ese desorden creativo muchas veces, ¿no? Entonces la industria de la música pues tiene sus cosas negativas que pueden parecer negativas, pero es una forma de estandarizar y ejecutar y medir y etcétera, ¿no? Entonces, este último libro para quienes se dedican a la música, no solo músicos, sino productores, managers, compositores, no sé, hasta personal managers, o si haces stylist y te gusta la música, está bueno el saber, o sea, si quieres dedicarte a esa curiosos por industria, la industria de la música. es una buena guía de música y creo que no es tan, creo que es relativamente nuevo el libro. Bueno, esas son mis 5 recomendaciones de libros. Tengo mis 6 recomendaciones de discos. Está bien. Te acepto uno más. Nada más porque es tu Es- miércolitos y tú claro. puedes hacer lo que tú quieras. Si no o sea, sabes que me tenías que decir 5, si no iba a traer como, No, pues, o ¿cuántos sea, si traigo? yo no le decía cinco de verdad, ibas a movíamos la cámara, íbamos ahí donde tienes todos sus discos y, Mostrar como por, y cada uno y por qué le gusta y la portada y otro puede ser hablar de las portadas de los viniles, otro eso. tema. Si quieres luego hacemos otro miércolitos de tu colección de Ándale. viniles. Bueno, el primero es Bon Iver 22 A Million, que se me hace uno de los discos más experimentales dentro del género y dentro del mismo artista. O sea, creo que después del disco anterior, haber hecho esta producción, em, creo que logró algo bastante interesante. Digo, es una lástima que Bon Iver no de tantos tours, no esté tan activo como lo estuvo en su momento. Pero bueno, 22 A Million de Bon Iver, un gran disco, si te gusta Bon Iver sobre todo, y el alternativo, vamos a ponerle como alternativo, ¿no? O sea, porque pues está por ahí. O sea, él con su fórmula de composición ha llamado la atención de bastantes artistas. Creo que con Kanye West trabajó también. Si aquí hay alguna Swiftie, pues con Taylor Swift ya hizo algo Ah, sí también. es cierto, sí seguro sí hay Es, alguna Swiftie. a mí me gusta Bon Iver porque es un artista bastante amplio. O sea, tiene unas aproximaciones de muchos lugares hacia la música. Entonces, este disco es un ejemplo de eso. Luego, tengo una camisa de ellos De que para ahorita. que no se te Que olvide no se me cuál olvide el seguía. nombre. No, The Smile, A Light for Attracting Attention, que fue su primer disco. Lo vimos en vivo igual.
También. un buen show Por de eso ellos. Ah, bueno, la gorra, la taza, la ahí playera. compramos estas. Mercancía oficial, además, Ah, sí, ¿no? sí, sí. De que Dino a la Sí, piratería. compren oficial. Sí. Es un gran disco, muchos dicen que suena a Radiohead, pero bueno, o sea, si tú lo ves desde muy lejano, y aquí voy a tirar una piedra, pero si no conoces de música tanto, puedes decir suena a Radiohead. Pero si ves ya la riqueza musical que hay dentro, te das cuenta que pues obviamente tiene que tener un sonido particular, porque ellos llevan construyendo un sonido durante mucho tiempo. Tampoco le vas a pedir a Radiohead que su siguiente disco suene a Kings of Leon, porque no lo van a hacer, ¿sabes? O que suene a Interpol, porque no lo van a hacer, ¿no? Porque pues cada quien tiene su sonido. Entonces esto tiene esos tintes de Radiohead, sobre todo porque no solamente está Tom York en la voz y la composición, que eso pues le da mayor personalidad al sonido, sino que está Johnny Greenwood, que Johnny Greenwood es igual pieza fundamental de Radiohead en las guitarras, en los pianos, sintetizadores, bases y muchas otras cosas. Pero está Tom Skinner, que es un baterista de jazz, entonces hay una cosa muy interesante rítmica en esa nueva banda. Y bueno, este disco lo tiene y en atmósferas es algo como, tiene mucha riqueza. Al haber trabajado dos de ellos en scores de películas, pues se ve su inquietud por generar estos ambientes y estas sensaciones a veces un poco inestables también y que te generen tensión. O sea, para mí son maestros del contraste y de las emociones estos dos. Y con Tom Skinner lo llevan a otro nivel. Entonces, The Smile, A Light for Attracting Attention. Luego el tercero es Nick Cave, Ghosting. Gran disco de Nick Cave. em, Completísimo. O sea, para mí cuando siento, a mí me pasa algo muy curioso que la música me hace sentir una forma, no todos, ciertos discos, como no es sinestesia, o sea, no veo colores, sino que me hace sentir como texturas y colores, pero como más en sensación, más que verlos tal Más cual, ¿no? visual. Ajá. Y este disco de Nick Cave me hace sentir como eso, ¿no? Como tiene mucha textura, mucha dimensionalidad. em, el- la narrativa del disco tiene demasiada carga emocional, ¿no? Es parte de cuando su hijo fallece, ¿no? Entonces como que un poco de crear esa conversación él con su hijo a través del disco, ¿no? Entonces tiene, y además en cuestión de producción es una cosa impecable, ¿no? Si no me equivoco, de disco, estoy casi seguro que es este disco Nick Cave trabaja con Warren Ellis, que es su guitarrista, y, bueno, más no guitarrista, violinista y productor. Siempre trabajan muy juntos, hasta al grado de que tienen hasta un proyecto, nada más ellos dos juntos. Y Sí. creo que ese disco lo preprodujeron o produjeron en el estudio de Chris Martin en Los Ángeles. Mm. Entonces, igual está interesante enterarte de esas cosas de que eso en un libro me enteré, de hecho. Por eso hay que leer. Por eso hay que leer para enterarte de esos chismes que tienen tanta, Claro. tanta riqueza. ¿Cómo dices, bueno, cómo te vas a imaginar que Coldplay, Chris Martin, algo que está visto hoy en día como algo muy comercial, ¿no? Además, Con Nick viendo Cave, colorido ¿no? de que Ajá. Coldplay puros colores y Nick Cave Y es de Nick, que el vampiro. el vampiro, ¿no? Como el señor de traje que es como más serio. Sí, Y sí. no, pues son completamente amigos, ¿no? Y le prestó, al grado que le prestó su estudio para que compongan. Repito, no estoy seguro si este disco, estoy casi seguro. Si no es este, es el anterior, pero estoy casi seguro que es este. Qué cool. Bueno, Ghosting de Nick Cave. El cuarto disco es Sketches of Spain de Miles Davis. Un gran disco que está grabado en vivo, si no me equivoco además, de Miles Davis en Aranjuez, en España, ¿no? Que tiene el Creo. concierto de Aranjuez. Tiene el concierto de Aranjuez. Creo que sí está grabado tal cual en España. No estoy casi seguro igual. Si no, pues ahí discúlpenme. Pero bueno, es un gran disco de Miles Davis. No es el mejor de Miles Davis para nada, pero otra vez desde la parte creativa em, es algo, o sea, que te transmite sí o sí. O sea, yo les invito a que lo escuchen, dedíquenle literalmente de principio a fin al disco, tómense algo, un vinito, creo que es lo que mejor le queda a ese disco, y vean lo que les hace sentir. O sea, es una cosa impresionante. Sketches of Spain de Miles Davis. El quinto es The Blue Mask de Lou Reed. Lou Reed fue un artista que empecé como a consumir no hace tanto. De hecho, ya vivíamos juntos, ¿no? Sí.
porque yo empecé a buscar referencias de solistas de rock alternativo y encontré al que hizo casi el rock alternativo, ¿no? Podemos decir que The Velvet Underground es quienes empiezan este rock alternativo. Y bueno, Lou Reed, también leyendo de él me enteré de cómo componía y dónde encontrar inspiración y sus métodos de trabajo, sus amistades y te das cuenta cómo el entorno siempre repercute en la obra, ¿no? Entonces, este es un gran disco, a mí me sirvió mucho en el proceso del disco anterior, o sea, recurría a él constantemente en cuestión de, pues, ¿cómo quiero transmitir esta emoción o quiero lograr hacer este tipo de sonido? Y encontraba referencias en ese disco. Y el sexto, Está bien, porque te pues no, dejamos uno más. porque no puedo dejar afuera mi disco, Eso. Estancia, Muy em, bien. para mí fue un como cerrar un libro ese disco, ¿no? O sea, fue como, literalmente cuenta una narrativa de 10 años, o sea, no de mi yo de 10 años, sino como de los 18 a los 28. em, y yo lo que busqué fue eso, o sea, crear una narrativa ahí de mi crecimiento personal, emocional, y yo como persona, ¿no? Pero entonces yo quise narrarlo desde afuera a través de estas 10 canciones. Entonces busqué remarcar cada época o cada momento destacable de esos 10 años con una canción, ¿no? Entonces, Estancia de Esteban Salazar, servidor. Y ya, esas son mis 6 recomendaciones de discos para hoy. Mañana Para serán hoy. otras. Sí, ya sé, siento que cuando te preguntan tus favoritos elige uno, es como que, Imposible. qué ansiedad. En- ¿Y eh, los otros qué? Justo en el video el que se hizo viral en TikTok, alguien me puso, si te gusta Charlie García, ¿cuál es tu canción favorita? Imposible, además Charlie García, como, dije, no, canción favorita no, pero estos dos discos, o De sea, no te estos doy dos una discos, canción, te sí. doy 22 canciones, ¿no? Sí, sí, de ansiedad como nada más uno. Digo, bueno, estos son tus recomendaciones Sí, para que escuchen, o sea, para este miércolitos, pero sí, obviamente, sobre todo en creatividad, creo que son discos que la abordan o sea, la creatividad de una manera muy ingeniosa. perfecto. Pues muchas gracias No, a ti al contrario. por tu miércolitos. Si quieres, lo hacemos otro de puros discos y otro de libros. Vamos a hacer ándale, estaría bien. Ya te Hasta gustó. por géneros también, nada Ya más, sé. o por colores. Ya Tomasa ya sabe que acabó. Ya sabe que ya acabamos, ya de regreso a la familia. Gracias, Tomasita, que estuviste callada todo el tiempo. Muchas gracias por invitarme a este miércoles. No, de nada. Aquí tienes tu espacio cuando quieras y lo hacemos otro con Tomasa. Perfecto. Bueno, Bye bye. bye. Bye.